Tú sabes que yo nunca he contado esto. La primera participación que yo tuve en televisión, 11 años, en Sábado Corporán. Los medios de comunicación no siempre son lo que la gente entiende, que uno gana mucho dinero. Vamos a estar claros, yo hacía mi programa de 6 a 9, me iba caminando hasta Antena, que era en la Gustavo Mejía Ricard. Cuando yo fui al casting, Marian me dijo, yo quiero que seas tú que te quedes con la posición. Empezaste por el área de espectáculo, ¿te gustaba esa área? Yo dije, ay Dios. Sentándonos Lady y yo a conducir, sale aquel titular, se suspenden las elecciones. ¿Entiendes? Me tocaba sentarme al lado de Homero Figueroa. Yo no me puedo equivocar aquí. Te voy a mostrar ahora unas fotografías. Wow, no se vale así. Saludos amigos youtuberidentes, bienvenidos a otro video más de Monarca Media TV. En el día de hoy, nuestra plataforma se viste de gala al recibir a una chica que ha transformado la comunicación por su pasión y talento. Ella es locutora, maestra de ceremonias y presentadora de noticias. Hoy nos contará su trayectoria y el impacto que ha tenido su voz en el periodismo dominicano. Ya estoy llegando al punto de encuentro en donde vamos a sostener esta conversación con esta joven talento de la República Dominicana. Yo soy Erlin Peña, el periodista orgánico, y te digo, no te muevas de ahí, que esto apenas empieza. Desiree Santos es una mujer soñadora, creyente. Así es, muchísimas gracias. Tal como adelantaste, ya me encuentro al interno del Palacio Nacional, que apuesta mucho a la vida, a cada uno de los pasos que da de manera certera. Y los que no son certeros también en la paz de Dios, porque los días no son perfectos, pero nos hacen, nos forman lo bueno, lo malo. Una persona que va tras lo que quiere. Hello, señores, ya estamos al aire hace aproximadamente unos 30 minutos. Que intenta ser un mejor ser humano cada día. Sobre todo le pide a Dios que siempre me permita dar lo mejor a los demás. Desiree, bienvenida nuevamente a Monarca Media TV. Estoy feliz de contar con tu presencia aquí en nuestra plataforma. ¿Cómo te sientes? No más feliz que yo de conversar con un gran amigo que definitivamente me honra el hecho de estar aquí porque es un proyecto que inició. Yo he visto cómo te has esforzado para mantenerlo en el tiempo y de verdad te felicito. Así quiero iniciar. Gracias. Viniendo de ti, una profesional como Desiree, bueno, pues me siento bastante halagado. Y tú sabes que este proyecto yo lo tenía un poquito medio abandonado, pero gracias a Dios la gente lo pidió y aquí estamos nuevamente. Claro que sí, por supuesto, y me alegra muchísimo. Yo siento que los medios de comunicación necesitan este tipo de contenido, un contenido de valor, un contenido que aporte, y de verdad que te felicito. Gracias. Pero no vamos a hablar de mí, sino vamos a hablar de ti, que eres nuestra estrella invitada en el día de hoy. Y vamos a conocer un poquito a Desiree, ya la gente la ha visto por televisión, pero vamos a conocer un poquito el inicio o los orígenes de esta talentosa comunicadora, Desiree. ¿Dónde naces y cómo se desarrolla esa niñez? Felizmente, señores, de Los Minas, siempre lo digo con orgullo. Un sector populoso donde mucha gente en el día a día, a pesar de las dificultades y quizás precariedades que se viven en el día a día, yo creo que definitivamente es un reflejo de lo que somos como... Y aquí voy con el tema de lo que nos caracteriza como dominicanos. Ese tema, en los barrios populosos por lo general tú ves ese tema de la gente, cómo se ayudan unos con otros y demás. Entonces, vengo de ahí. Nací por allá en el 1987. Tire su cálculo. No había necesidad de decirlo, pero está bien. Y de unos padres que definitivamente me enseñaron el valor del trabajo, de esforzarte por lo que tú quieres, que donde lo que primaba siempre y siempre ha estado en primer lugar son los valores. Y sin duda alguna, eso con el paso de los años te va llevando a pensar
cada pasito que tú das. ¿Desde niña soñaste con estar en los medios? ¿Sentiste esa corazonada que te impulsaba como a conocer ese mundo? Tú sabes que yo nunca he contado esto, pero la primera participación que yo tuve en televisión fue a los 11 años, en Sábado Corporán. En Sábado de Corporán. Recuerdo que me tocaron entregar unas flores mi papá trabajaba en relaciones públicas, porque papi, aunque no pudo terminar la carrera, su pasión era la comunicación. Y en este mismo sentido, pues como él trabajaba en relaciones públicas, él tenía un artista en ese momento que estaba manejando y había que entregarle unas flores. Él me da el speech, o sea, me da el texto de lo que yo tengo que decir. Señores, y yo no les puedo explicar que yo llegué ahí, o sea, yo no me sentí intimidada para nada ante las cámaras, yo entregué mis flores, yo lo que quería era que me dejaran después trabajando en Sábado Chiquito. Sí. No se dio, pero la verdad es que, de hecho, el señor Corporán de los Santos en aquel momento, fenecido, le dijo a mi papá que podía llevarme. Lo que pasa es que papi tenía mucho miedo con el tema de... Sabemos que los medios también tienen sus temas. Claro. Y papi tenía mucho miedo con que yo me expusiera a tan temprana edad. Pero sí, a esa edad fue mi primera exposición y yo después de ahí, señores, yo amo esto. Entonces podemos decir que ahí descubres tu vocación por la comunicación. Sí. Realmente. Sí. Y ya a nivel profesional, ¿quién te da ese primer empujoncito, esa oportunidad de entrar a los medios y el proceso que viviste antes? Bueno, yo inicio en la radio. Ok. O sea, no inicio directamente en la televisión. Yo sí me decido por la carrera a muy temprana edad, 16 años exactamente. Yo me decidí a estudiar comunicación. Otro día. Eso fue el otro día, no sé qué en cuentas. Entonces, yo me inicio, o sea, decido estudiar la carrera, termino mi carrera, no estaba trabajando en los medios porque yo venía de una familia que yo no podía darme el lujo de no trabajar. Entonces, como inicio a trabajar en toda la parte administrativa, por eso no se da la coyuntura de que yo inmediatamente pues decida insertarme en los medios de comunicación, además de que vamos a estar claros, los medios de comunicación no siempre son lo que la gente entiende, que uno gana mucho dinero y todo el asunto, no. En ocasiones tú inicias incluso hasta colaborando, entonces en ese momento para mí era cuesta arriba, porque obviamente yo tenía que colaborar en mi casa con gastos y demás. Sin embargo, se da la oportunidad, yo dije, ven acá, pero yo puedo, en conjunto con mi trabajo, perfectamente, yo puedo trabajar en un programa de radio. Y hablo con algunas amistades. Todavía las redes no estaban muy... No, ay no, en aquel tiempo no. Que hoy en día la gente tiene esa facilidad. Claro que sí, una ventaja. Es una ventaja, pero en aquel momento no, señores. Y yo recuerdo la importancia de usted decir las cosas. Hay gente que dice, no, porque yo no comento mis cosas porque luego no se me dan. Yo le digo algo, hay que tratar, sí es bueno que usted se cuide, pero también es bueno comentar las cosas, porque hay alguien que dice, pero tú tienes esa intención, pero ven, yo te puedo ayudar. Y fue justo lo que sucedió. Unos amigos que estaban hilvanando como un proyecto de radio, era en Super Q. Señores, y yo empecé yendo, yo dije, no, pero yo puedo ir. Había ya una muchacha, que era la que iba a estar. Pero yo dije, no, pero yo puedo ir, no hay problema. En la paz de Cristo. Yo dije, yo puedo ir, sentarme. Señores, el programa iniciaba en la noche y era de 9 a 10, me parece. Yo sé que yo puntualita llegaba y me sentaba ahí a escuchar. Hasta un día que ya faltó. Y ahí aprovechaste. Y me dieron la oportunidad, así. Pero empecé. Luego el programa pasó a la mañana, de 6 a 9 de la mañana. Señores, yo hacía mi programa de 6 a 9, me iba caminando hasta Antena, que era en la Gustavo Mejía Ricard. Exactamente, sí. Y llegaba puntual a cumplir mi horario como asistente administrativa. ¿Y cómo se llamaba ese programa de radio? Agitando la mañana. Agitando la mañana, sí, lo recuerdo realmente. Eran 3 hombres junto a esta dama y algunos invitados que iban eventualmente, y mi presencia obviamente como fémina dentro del equipo. Sí, pero tuviste tu preparación, estudiaste comunicación. Estudié locución. Estudiaste locución, o sea, en el proceso estuviste realizando esos estudios. Claro que sí. Estuve tratando de formarme. Yo creo fielmente, y lo reitero, de hecho, a veces cuando tengo que impartir mis talleres, no hay nada más importante que tú formarte
dentro del trayecto. Claro, porque se te dio la oportunidad en ese espacio, se presentó, pero tú estabas preparada realmente para el mismo. Y el día que te sentaste ahí en esa cabina con ese micrófono, pues rompiste. Claro, hay una frase que dice que hay mucho valor en Claro. que la oportunidad te encuentre marchando. O sea, si bien es cierto que qué bueno, te llegó sí, yo quiero trabajar en los medios de comunicación y te llegó la oportunidad, sí, pero esa suerte que te tocó tiene que encontrarte marchando, o sea, tiene que encontrarte en acción y que tú te prepares. Y Antena Latina, dijiste que te ibas caminando de la emisora a Antena Latina, pero ¿cómo entras a Antena Latina? Y vendía zapatos también en ese tiempo. Sí, yo llegué a comprar. Sí, recuerdo. Una muchacha Dios. muy fajadora, emprendedora realmente. Cuéntame, me decías en Antena. En Antena, ¿cómo entras a Antena? Entro a Antena porque yo venía ya de un proyecto bancario en la parte administrativa. Recuerdo que una de las empresas en aquel momento, Antena tenía otros propietarios que también tenían otras empresas grandes. En este mismo sentido, ellos necesitaban un asistente y yo había tenido un periodo de tiempo cubriendo una licencia dentro de aquella empresa. Entonces, de esa empresa, como mi labor fue muy buena, a pesar de que era cubriendo una licencia, por eso aquí la importancia de hacer siempre las cosas bien. Entonces me refieren de esa empresa para Antena, a la posición que estaba por quedarse vacante en ese momento, que era asistente administrativa. Eras asistente de Menéndez. Era para ser asistente de Paino, Pichardo. Paino, sí. Le mando un abrazo. Sí. Un Y saludo para Paino, gran ser humano. Gran ser humano, así es. Y habían otras personas que de igual manera también, estaba trabajando con Priscila Vázquez en aquel momento también. Sí, claro, sí. Y la verdad es que fue maravillosa la experiencia. Adicional a esto, cuando me llaman para la entrevista, señores, yo dije, pero papá Dios, pero tú no podías hacer ahí, mira, al punto, o sea, me están llamando de un canal de televisión. No importaba si era para asistente administrativa, porque ya el punto era yo tener un pie adentro. Sí, porque ya estabas ya a un paso Claro, de tu objetivo, que era comunicar realmente. claro, Y se totalmente. presentó la coyuntura. Claro, se presentó la coyuntura, así es. Me encontré en Nueva York llena de pandillas, me parten la cabeza, tenía que pelear obligatoriamente para ir a la escuela. Anduve por el fuego, me dieron a probar las drogas. Sin sentimientos, sin situaciones, no nace una canción. Tocaste muchas puertas. Fernando Villalona, Alex Bueno, nadie te ha grabado, entonces no me hacían caso porque nadie me había grabado una canción. Yo llegué al punto, compraba radios y presentaba los demos y le dejaba el radio a cada artista con tal de que me escucharan la canción, y así no me llaman. Yo soy Elvis Samuel y digo, yo soy compositor y Luis Vargas estaba en el Hotel Newton y me pasó por el lado. Digo, Luis, me dijo, ¿quién te ha grabado? Digo, Celia Cruz. Mentira, yo nunca había visto a ese señor en mi vida. Tú decidiste. Mentira. Elvis Samuel, ¿qué te pasa a ti? Y yo, estoy triste. ¿Qué pasó? La amanecí queriéndose a quién o a fulano. Me dice, mira, cuerno. Dicen que tu amor es un veneno muy malo. Pégame tu bicha, era una más. Nace de un bullying. Nunca pensé que era el tema icónico. Entraste en el 2013 Yo entré en el en el 2013. 2013 a Antena. Así es. Entonces, te mantuviste como secretaria un par de años. 5 para ser 5 exacta. años. ¡Wow! 5 años. Yo duré desde el 2013, señores, hasta el 2018, Sí. que es cuando ingreso hasta prensa. A prensa. ¡Ay! Se cayó. Esto Esto en es vivo. orgánico. Estamos hablando Esto es en vivo. cuando el proyecto Antena Latina pasa a ser Antena 7. Antena 7, así es. Ok. Entonces ahí viene entonces el proyecto del noticiero, que era AN7. Exactamente, es AN7, exactamente. En ese Sí. momento, AN7 Noticias. Y bueno, ya se consolidó el proyecto, pero el proyecto se consolidó 2014. Sí, 2014, fue así. 2014. Y Wow, hace tanto de eso. hace mucho, 2014. Y yo digo, bueno, en la paz de Cristo, déjame ver si yo puedo tocar la puerta ahora, ¿verdad? Que hay este cambio, pero no se dio la coyuntura.
No sé, o No sea, sé. originalmente al principio no se dio esa coyuntura. No se dio la coyuntura y demás. El noticiero se estaba armando, de hecho, en aquel momento. Y bueno, había otro director. Yo quedo embarazada en el 2018. Y cuando quedo embarazada digo, bueno, ya ahora quizás se puede complicar un poquito más, porque obviamente ya yo iba a tener a mi hijo, se presentaban cambios, pero vamos a ver qué pasa, lo adelante, dije yo. Pero la voluntad de Dios es mejor que la mía. Eso es así. Y justamente 20 días antes de yo entrar de mi licencia pre y postnatal, pues les cuento que el nuevo director que había entrado justamente cuando me tocó salir de licencia, quería hacer un cambio en la persona que conducía los espectáculos. Okay. Ya Recursos Humanos, que sabía de mis intenciones, me dice que quiere que yo vaya para el casting. Y nunca se me olvida, señores, yo no voy a olvidar esto jamás. Y se lo he dicho, de hecho, a Marian públicamente. Personalmente, perdón. Yo recuerdo que cuando yo fui al casting, Marian me dijo, yo quiero, porque habían otras personas compitiendo por el puesto. Y me dice ella, yo quiero que seas tú que te quedes con la posición. Eso me marcó tanto, porque yo dije, wow, o sea, qué bien se siente. Y efectivamente, terminé siendo yo la seleccionada para el puesto. Tenías, vamos a decir, ese punto a tu favor, pero tú te lo ganaste también con tu... Señores, tuve que hacer mi casting y todo, Claro que normal. sí. O sea, normalito, no se crea que yo, porque trabajaba ahí, no. De Mi manera casting. natural, o sea, es una comunicadora neta, decir realmente. Y te empezaste por el área de espectáculo, ¿te gustaba esa área? No era para lo que yo quizás me perfilaba, o sea, yo decía como, bueno, a mí me gustan más las noticias un poco más formales. Sin embargo, se abrió esa puerta y yo dije, óyeme, a papá Dios las gracias, porque yo estaba rodeada en aquel momento de personas que de hecho ya tenían, bueno, toqué el caso de Marian Cruz, pero podemos citar a Lorena Pierre, podemos citar de hecho otras personas que de igual manera se encontraban allí, que tenían ya un background bastante amplio dentro de lo que estaban realizando, y para mí era como estar rodeada de gente. Tú entraste a las grandes ligas. Claro, de los que yo me podía nutrir. Y para mí fue espectacular, además de que también habían un grupo de periodistas impecables su trabajo, de los cuales también aprendí muchísimo. Entonces, fue una experiencia grandiosa hacer los espectáculos. Además, los espectáculos te permiten desdoblarte. Y yo nunca me retaron, me sacaron de mi zona de confort. Yo nunca pensé que yo iba a hacer espectáculos de esa manera. O sea, estaba el tema de hacerlo sin caer o rayar en la farándula y mantenerlo dentro de mi esencia, pero orgánico. Era todo un reto. Y la verdad, gracias a Dios, salimos airosos. Muy airosa. Y entonces después seguiste desarrollando y caes ya en el área que tú querías, que era como el área Más formal. Así es. Exactamente. Un día se presenta yo dije, mira, yo tengo ya un tiempo haciendo los espectáculos, es algo que de una manera u otra, hasta mi jefa me dio la sugerencia, de una manera u otra ya yo tenía quizás un poquito más de control, de peso y un posicionamiento, y dije, bueno, me gustaría poder salir a la calle para tener ese contacto con las noticias locales, las noticias del día a día. Ya, como reportera. Exactamente, como Okay. reportera. Y me siento con mi jefe y me dice mi jefe, pero claro, yo terminaba la conducción de los espectáculos a las 9 de la mañana y me dice mi jefe, pero claro, por supuesto, tú terminas, entonces te vas a la calle y haces todo el recorrido de las noticias que se generen para nuestro noticiario meridiano a la 1 de la tarde. Y yo, pues perfecto, vamos arriba. En ese momento se dio la coyuntura de la muerte de Reinaldo Pared Pérez. Sí, lo recuerdo. Eso. Que fue bastante lamentable porque fue un hecho trágico. Voy a cubrir, mi jefe me dice, mira, no va a venir la persona que le toca cubrir ahí para que te vayas tú. Vamos arriba. Señoras, me fui a hacer mi cobertura, todo fluyó súper bien. La persona que estaba en esa posición decidió renunciar. Entonces me quedé haciendo ambas cosas. Salí a la calle, estuve a cargo de la fuente nosotros le llamamos fuentes. En el periodismo, exactamente. En el periodismo. Sí, sí. A las instituciones públicas Exactamente. donde nos envían.
Entonces me tocó en el Palacio Presidencial. Desiree Santos con ustedes. Como podrán observar a mis espaldas, se encuentra todo listo para esta rueda de prensa con la llegada del 5 en el Salón Blanco, para luego de esto trasladarse hasta el Salón Verde aquí en el Palacio Nacional. Para mí era todo un honor porque estamos hablando que las noticias que se generan allí son relevantes, Claro que y sí. hay que saber manejarlas. Entonces fue todo un reto. Señores, hay que aprenderse los nombres de todos los funcionarios. Y duré 2 años en esta parte, o sea, haciendo todas las coberturas del lugar, de hecho, viajando hasta afuera, y con honestidad fue espectacular. Te sentiste súper cómoda en esa faceta. Sí, me sentí muy cómoda. Y mira que duré un tiempo haciendo ambas. O sea, imagínense hacer espectáculos de 6 a 9 de la mañana y luego salir a la calle y tener toda la sobriedad para hacer las coberturas de la calle. Y sigues creciendo porque entonces de Amén. reportera pasaste a presentadora de noticias. Representantes de varios países que han mostrado su apoyo al dictador venezolano hoy toma posesión. A pesar de que es muy bonito y de que me encanta, yo venía de ese movimiento constante que te da la calle. Que la calle, por ejemplo, tú sales, cubres aquí, allá y demás. Pero ya cuando tú estás en lecturas de noticias dentro del set, es mucho más sosegado. Y de hecho, cuando mi jefe me hace la propuesta, yo hasta lo pensé, señores. Yo dije, ay Dios, como que yo me siento tan cómoda dentro de lo que estoy haciendo. Y me dice mi jefe, no, pero es el momento, me dice mi jefe. Mira, para que tú veas la importancia, que hay personas que de hecho creen en ti cuando tú mismo quizás no estás viendo más allá. Eso sucede. Y me dice mi jefe, no, pero es que es el momento, Desi, yo sé que es el momento. Y yo dije, pues nada, vamos a lanzarnos en la paz de Cristo. Señores, y aquí estamos. Estamos desde el 2024 hasta la fecha como conductora de AN7 Meridiano. AN7 Meridiano. Televisión en vivo, señores, que no es fácil manejar esa presión. Y no tenemos pronter, ¿eh? No tienen pronto. No tenemos pronter, hacemos todo y me lleno de orgullo de decirlo porque no es una labor tan fácil. Cuando tú tienes el pronter, obviamente, Sí. tú vas leyendo sin Sí. quitarle mérito a quien lo hace con el pronter, para que no me vayan Claro. a atacar. Pero la realidad es que cuando lo hacemos con el guión, si hay cualquier falla, que tú sabes perfectamente que puede suceder, señores, uno tiene que sacar de abajo. ¿Y cómo manejas esa presión de estar en vivo? ¿Cómo manejas eso? Wow. Si tú supieras que los días más, como digo yo, que se ponen más coquetos, Coberturas y cosas así. en ese sentido son las coberturas. Que te he visto y lo has hecho bastante bien, realmente. Amén, amén. Ay, señores, miren. Yo me En acuerdo. televisión, señores, cuando hacen esta seña, Ay, sí, extiende. hay que tener, mira, mucha página para la izquierda para poder desenvolverse en esos momentos. Y realmente Desiree lo ha hecho bastante bien. Te felicito realmente. Pero Gracias. cuéntanos un poquito de esa pregunta que te dije, ¿cómo manejas esa presión en vivo? Que no es fácil. Al principio, la primera vez que me pasó, ¿tú recuerdas cuando se suspendieron las elecciones para el 2020? Sí, claro que sí. Perfecto. Señores, de ahí estaba distribuido, mi jefe hizo la distribución de los equipos por horarios, de las conductoras. Pues mi jefe nos pone a mí y a mi compañera Lady Pérez para hacer el horario, me parece que era como 11 de la mañana a 2 de la tarde. Era más o menos por ahí el interín, no recuerdo bien. Y luego le tocaban, obviamente, a Marianne y a Lorena, que ya, para la gloria de Dios, eran unas veteranas en la materia. Ay, papá Dios, yo no les puedo explicar que sentándonos Lady y yo a conducir, sentándonos, sale aquel titular, se suspenden las elecciones. Ya tú sabes que todo el guión que estaba ahí, Eso se fue a pique todo. eso se cayó automáticamente. Y así mismo como dice Erling, te decían, extiende, mire. Y yo no le puedo. Entonces ya ahí no aplicaba las transmisiones en vivo, porque ¿qué iban a decir? No aplicaba el guión, no aplicaba nada, era Lady y yo. Entonces también con el tema de buscar los datos y demás. No, pero es que yo no les puedo explicar que eso fue una escuelita para nosotras. Y la verdad es que luego de ahí han sido muchos los aprendizajes. Uno va fluyendo, obviamente, uno se prepara, uno lee, uno busca información. Para eso mismo que dice mi querido amigo, o sea, el hecho de tú poder extender
al momento en que pase cualquier imprevisto. En ese tiempo que has estado en AN7, ¿cuál ha sido la noticia más difícil para ti de presentar o de reportar? ¿Recuerdas? Sí, en 2 ocasiones, tanto siendo reportera como presentadora. La primera vez me tocó ir a cubrir un caso que lo pedí yo misma. De hecho, lo vi en la página de John Péame y era un niño que en poco tiempo había perdido todas sus facultades. Los casos de niños a mí me marcan mucho porque tú te pones en el lugar de sus padres, porque yo tengo un hijo. Claro, claro. Y yo sabía que iba a ser cuesta arriba. Pero wow, señores, cuando yo llegué allí, que aquellos padres me enseñaban las fotografías y me decían que en 7 meses ya su hijo estaba postrado en una cama, un niño de 11 años. Un niño de 11 años que hacían 7 meses estaba bien y que ellos necesitaban una cantidad exorbitante de dinero para poder sacarlo del país. Yo no les puedo explicar lo que eso, o sea, cómo fue ese momento para mí. Fue sumamente difícil y yo veía lo desgarrador, o sea, del momento para esa familia. Y yo decía, wow, ¿cuántas veces quizás nos quejamos, y me voy a incluir, por cosas que tienen solución y que son manejables? O sea, esta familia hoy en día daría todo. Habían invertido una cantidad de dinero grandísima y todavía necesitaban muchísimo dinero para poder sacar a su hijo del país. Entonces, me dio muy duro, la verdad. Y la segunda vez fue hace poco. A una amiga, su hermano era militar y unos asaltantes le quitaron la vida. Amiga tuya. Una de mis mejores amigas. ¿Y te tocó dar esa noticia? Y cuando yo me fui al guión, ese día, que yo tuve que leer esa noticia, yo me quebré. Fue muy difícil. Muy difícil realmente. Y uno siempre le pide a Dios, dentro del marco de esta labor tan bonita que realizamos, eso mismo, que tú no tengas que sentir quizás eso con gente tuya cercana. Porque si tú te solidarizas con los casos exteriores que desconoces, imagínate con aquellas personas que son cercanas a ti. Que son muy cercanas a ti, como te realidad. tocó en ese caso. Sí. Desiree, desviándote un poquito ahora, la comunicación de hoy en día, tú sabes, ha cambiado. Radicalmente. Yo iba a decir un poco, pero realmente es radical. Sobre todo en estas plataformas digitales, donde vemos que el contenido se basa en controversia. Yo te tiro, tú me tiras. ¿Cómo evalúas tú esa comunicación que se está haciendo hoy en día? Yo diría que es un yin yang y les voy a decir por qué. Hay una parte muy bonita que vendría siendo la parte blanca que te permite a gente como tú, por ejemplo, gente como yo que queremos tener un proyecto propio y quizás no contamos con recursos tan amplios, y te permite tu poder comprar tus equipos y llegar hasta un público. Las mismas redes sociales, yo realizo un live que se llama Sin Guión. Tú te conectas a través de un celular y puedes llevar ese contenido de valor. Sin embargo, también tiene sus temas porque hay mucha gente que como está esa facilidad, no tienen una formación o no persiguen los mismos objetivos. Yo creo que ahí es que radica el problema. Exactamente. Realmente. Y entonces lanzan ese contenido. Yo debo confesar que cuando yo escucho gente decir, son tus hijos, tú sabrás cómo los educas, no le prestes entonces un aparato. Con honestidad, yo siento que es hasta una actitud irresponsable. Porque hay plataformas que son un poco, voy a mencionar por ejemplo Patreon, que sí, claro, la gente tiene que pagar por ellas y quizás tú puedes, ese contenido que no es un contenido de tanto valor, pues tú lo puedes poner ahí, donde quizás no haya un acceso tan fácil. Pero cuando yo veo que a ti te da lo mismo el hecho de llevar un contenido que no tiene valor y si los hijos de fulano lo consumen o no, eso no te importa, yo también pienso y yo digo,
probablemente tú o no tienes hijos o no te importa lo que ven tus hijos. Entonces, eso me da mucha pena, me da mucho pesar y entiendo que se podría hacer un contenido de mucho más valor, pero también insisto en que aquellos que hacen contenido como tú no desistan y no se cansen. En la constancia que está Porque el al éxito. final del día lo bueno permanece en el tiempo. Eso es así. Y de tú tener ese superpoder o un superpoder, ¿qué tú cambiarías en la comunicación digital entonces? Que se regulen, que haya un filtro, que hayan filtros por donde las personas que quieren dedicarse a esto tengan que pasar para poder estar en los medios digitales. La credibilidad. ¿Qué papel juega hoy en día en el periodismo? Wow, qué pregunta. Para ti, ¿existe credibilidad en los medios Yo creo que sí. a nivel general? Yo creo que sí. También, como digo una cosa, digo la otra. Entiendo que hay medios que por tener la primicia se adelantan y entonces lanzan la noticia, aunque luego tengan que desmontar el titular. Y creo que eso no está bien. Yo entiendo que la credibilidad, como decía mi primer jefe en prensa, es una chequera. Y llega un momento que si usted empieza a arrancar hojitas y le da lo mismo, entonces la gente pierde la credibilidad en ti. ¿Quién lo descubre a usted? Yo Brene, Guillermo Enríquez, me presentan a Wilfrido Vargas. ¿Usted recuerda ese primer tema que usted grabó? Desde que salió en el estudio, eso fue un escándalo. ¿Qué le pasó con Wilfrido? Una malcrianza de Wilfrido, no me gustó. Yo que era un chamaquito bien jetosito y medio malcriadito también. Yo mandé a parar la guagua porque tenía hambre. Me dijo una palabra que no me gustó. Llegando al hotel, recogí mi maleta y me voy a Santo Domingo. Wilfrido fue a buscarme a la casa para hablar conmigo, yo no quería hablar con él. Orgulloso usted en ese momento. Aceitosito que estaba. Usted estaba aceitosito. Diony, aprovechando eso, se apareció en mi casa y llegamos a la conclusión de que sí iba a llamar al equipo. Todo el mundo conoce lo estricto que es. Me habló mal. Al otro día tenían un programa en Canal 11. Yo me fui. Usted llegó hasta ese día. Allá se acercó Wilfrido Domingo Bautista a proponerme que volviera a la orquesta. A partir de que comencé a viajar a Centro y Sudamérica, fue creciendo el deseo de independizarme. El vicio del alcohol, las drogas, Era lo que había de moda en la calle. Y de la marihuana entonces vinieron otras cosas. provocó que usted se alejara de los escenarios durante un tiempo. Sí, porque yo no quería seguir cantando así. ¿Te arrepientes de algo? Desiree, ahora cuéntanos un poquito de tus proyectos. Tenemos aquí Enfrenta al Miedo. ¿Y quién es con Desiree? Así es. Enfrenta al Miedo surge un día que me llaman para un taller y demás. Y la gente veía en mí el hecho de poder llevar un mensaje positivo con el cual las personas pudieran hacer una transformación en su comunicación. Y la comunicación es vital para todo, para las empresas, para que el personal pueda llevarse mejor. Hay muchísimos puntos en la comunicación que se pueden abordar y hay muchas personas que están ávidas de ese mensaje, que necesitan el hecho de una mejora dentro del mismo. Entonces, ahí nace, me llaman para un primer taller y luego de eso, señores, para la gloria del Señor, ha sido viento en popa. O sea, mucha gente que me ha llamado, que me dice, mira, yo necesito una mentoría o yo tengo un equipo de trabajo que no me está funcionando de lo mejor en materia de comunicación y quiero que tú vengas para que me los puedas, para que ellos puedan mejorar y hacer una transformación comunicacional. Y Enfrentando el Miedo se trata de eso, se trata de llevar aquellos talleres y conferencias, mentorías, donde la gente pueda realizar una transformación dentro de su comunicación. ¿Quién es? Con Desiree. Con Desiree Santos. Es mi proyecto podcast que también se transmite por AN7 Noticias. Y es un espacio donde llevo personas de alto valor para fines de que ese mensaje pueda llegar a la sociedad. Un mensaje en el que la gente entienda que muchas veces, sin importar el resultado que vemos hoy en redes sociales y demás,
Primero, las personas tienen una historia. Y segundo, en ocasiones también no sabemos ni siquiera por lo que el otro está atravesando. Entonces, es un contenido humano, es un contenido de valor para cada una de las personas que sintonizan el espacio y también a través de mi canal de YouTube. Ya lo saben, pendientes para que den ese apoyo a Desiree Santos en ese podcast. Claro ¿Quién que es sí. con Claro que Desiree? sí. El reto más grande que has confrontado en tu carrera profesional, ¿cuál ha sido? Desdoblarme, yo diría eso. Pasar de los espectáculos a realizar noticias en la calle. Tener que, obviamente, empaparme de todo el tema, pero también hacer coberturas de alto valor. Y ya luego entonces también pasar a hacer la lectura de noticias. Creo que todo ese punto, y ojalá muchísima gente pudiera experimentarlo porque es riquísimo, esa es la verdad, el hecho de desdoblarme. Creo que ese ha sido el reto más grande. ¿Qué anhela lograr en Desiree en el futuro? Trabajar para una cadena internacional. ¿Tienes algunos nombres? ¿Cuál te gustaría? Ay, Dios mío. A ver si te escuchan. Ay, Dios mío, ojalá me escuchen. Ojalá, no me meten en rojo con antena, pero me encantaría trabajar para Univision. Univisión. Me encantaría. Pero no me cierro las puertas. Telemundo está ahí, también estoy abierta, ¿eh? Sí, si te llamo Telemundo, cualquier cosa. Exactamente. Claro que sí. O sea, me encantaría, con honestidad, trabajar para una cadena internacional. De todas las entrevistas que has realizado, te hemos visto con Yagna Tavares, Ay, sí. te vi también con Omar Fernández, Así es. con Pavel Núñez. ¿Cuál ha sido la entrevista más significativa para Desiree Santos? La de Yagna Tavares. ¿Por qué? Porque Yagna es una persona muy cálida. Es una persona, es un gran ser humano. Y es increíble, primero, la calidez en su trato. Y segundo, la manera en que ella se abre a conversar contigo dentro de una entrevista. Sin temor a equivocarme, creo que es una de las entrevistas que más me ha marcado. Y eso se nota, y creo que muchas personas pudieron, de hecho, sentirlo al momento en que vieron la entrevista, porque el ser orgánico, el ser tú, el mostrarte tal como tú eres, eso tiene una conexión inmediata con las emociones del público. Desiree, yo te voy a mostrar ahora unas fotografías y tú me vas a decir qué significan para ti. Mi mamá, mi familia, mi hermano, mi familia en general. Wow, esa foto significa mucho. Porque eso fue durante un periodo, ¿no? Yo no vine aquí a llorar, ¿eh? Fue durante un periodo en que mi papá de hecho estaba afuera y todo, pero a pesar de eso, yo siempre sentí, o sea, siempre tuve una familia muy presente, en todo el sentido de la palabra. Y la presencia de mi mamá, definitivamente, o sea, mi mamá es mi motor para todo lo que yo hago. Mi familia, mi papá. Esa foto significa mucho. Mis padres fueron un ejemplo para mí. Todo lo que yo soy hoy, todo lo que yo soy como persona, cuando alguien me elogia, cuando alguien me dice que yo tengo esa facilidad para tener un contacto humano con la gente, todo eso yo se lo debo a mis padres. O sea, yo recibí muy buena formación de ambos, sobre todo en la parte humana. Es muy familiar. ¿Cómo manejas o cómo divides el tiempo entre lo familiar y lo profesional? Yo misma no sé cómo, de verdad, es difícil. A veces, de hecho, se me complica mucho, pero trato de que el mayor tiempo posible que tengo libre sea para mi familia. Por lo general, mi familia se reúne mucho, hacemos una comida por cualquier cosa, y en este mismo sentido, pues yo trato de que el tiempo que tengo libre sea para estar con ellos.
Seguimos con las fotografías, mi gente. Ay, embarazo. Wow, mi vida cambió significativamente, señores. O sea, Tiago vino a demostrarme que yo tengo planes, pero que papá Dios tiene planes mejores que los míos. Porque en aquel momento, o sea, no era quizás mi planificación el hecho de tener un bebé. Sin embargo, mi vida cambió para bien en todos los aspectos. Y Tiago vino a enseñarme mucho, 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 como humano, sobre todo. ¿Recuerdas ese día? Mi primer día en antena, digo en AN7 Noticias, claro. Yo recuerdo como ahora, señores, que yo me estaba muriendo de los nervios. Me tocaba sentarme al lado de Homero Figueroa, que hoy es el director de comunicaciones, la mano derecha en comunicación del presidente Luis Abinader. ¡Wow! Y yo tenía la presión de que era al lado de él que me tocaba sentarme. Y yo decía, este señor es una lumbrera, yo no me puedo equivocar aquí. Y la verdad es que fue muy emocionante. Aprendí mucho en ese proceso. Me di muchos estrellones porque la gente eso no lo cuenta, pero me caí muchas veces en que lloré porque las cosas no salieron del todo bien. Pero hoy estamos aquí. El primer programa en el que estuve radial, agitando la mañana. ¡Wow! ¡Cuántos recuerdos lindos! Cada uno de los chicos, de verdad, para mí, de hecho, seguimos en contacto, significa mucho en todo el sentido de la palabra, porque ellos llevaban ya un trayecto más adelantado en el mundo de la comunicación. Aprendí de todos. Con Starling es con el que mantengo más comunicación en la actualidad. Y siempre que puedo, le manifiesto lo orgullosa que estoy, porque creo que cada uno dentro de la rama que nos gustaba, logramos desempeñarnos de la manera correspondiente. ¿Siguen en los medios ellos? Sí, en el caso de Starling, a Starling siempre le gustó todo lo que tiene que ver con la comedia y hace stand-up comedy. Los que siguen stand-up comedy me imagino que tienen conocimiento. En el caso de Miguel Javier, estuvo como director de comunicación de Antena durante un periodo de tiempo y está en una empresa actualmente que le va muy bien. Está Kelvin Alcántara, que de igual manera también se dedicaba al mundo de los negocios y le va súper bien en esa rama. O sea, yo creo que cada uno se fue desempeñando y logró posicionarse. Tu papá. Wow, no se vale así. Mi primer amor. Mi primer amor. Mi papá era un gran hombre. Y cuando se presentó todo el proceso de la muerte de mi papá, yo sabía que mi papá era un hombre de un trato muy humano y muy afable. Pero yo no puedo explicarte la cantidad de llamadas que yo recibí. Papi duró una semana ingresado. La cantidad de llamadas que yo recibí de gente que me llamaba hasta de madrugada para saber el estatus de mi papá. Eso es un reflejo. Y tú dirás, bueno, quizás no es el mejor momento para tú reflejar o para que se vea el cariño que las personas te tienen. Pero yo creo que eso habla muy bien de cómo tú vas trabajando en la vida. Sin duda alguna, mi papá fue mi primer amor, la persona que estuvo conmigo en todo momento, que esperaba que una cobertura terminara para decirme, lo hiciste bien y lo puedes hacer mejor. Fue mucho para mí. Y lo más importante es que desde donde él está, él te sigue guiando y te sigue apoyando. Así es. Eso es así.
deciré por último un consejo para los jóvenes que quieren incursionar en esto de la comunicación. Esto no es fácil. No, mentira. Es un trayecto muy hermoso, pero también es un trayecto que, como todo en la vida, tiene sus altas y sus bajas, que no se inicia en la cima de la montaña, para nada. Como todo, usted tiene que ir construyendo pasito a pasito, colocando peldaño a peldaño, subiendo peldaño a peldaño, y tratando de colocar esa piedrecita en el lugar correcto para luego obtener los resultados. Pero sí les puedo decir que cuando las cosas se hacen de la manera correcta, el sabor, óiganme bien, es como así, como una especie de un chocolate con almendras riquísimo. Y de eso se trata. Y qué buen ejemplo pusiste ahí del chocolate. Desi, estoy muy feliz porque hayas aceptado esta invitación, feliz realmente. Y nada, señores, sigan la carrera de esta comunicadora que realmente vale mucho. Es mucho contenido de valor el que ella transmite. Y lo irradia también, esa energía positiva también lo irradia. Estoy feliz por estar aquí, porque estés aquí en Monarca Media TV. Ay, Dios mío, yo estoy demasiado feliz, lo dije al inicio, de verdad, te felicito porque has sido persistente, porque tienes este proyecto, porque el contenido que llevas es de valor. Te felicito y te deseo todo lo mejor. Gracias por invitarme. Y no lo voy a negar, me siento un poquito intimidado porque estoy con una toleta comunicadora. A toda mi gente, si llegaron hasta aquí, hasta esta parte del video, suscríbanse, denle like, compartan para que sigan recibiendo este tipo de contenido. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.